Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Es un gusto el estar con ustedes nuevamente para juntos estudiar nuestra confesión de fe de 1689. Durante las semanas anteriores estuvimos estudiando el capítulo número 29, que trata con la ordenanza del bautismo. En esta mañana nos compete estudiar el capítulo número 30 de nuestra confesión, que se refiere a la ordenanza de la Cena del Señor. Así que, si usted no sabe qué es la Cena del Señor, cómo es distinta a la misa, o no conoce su significado e importancia para el pueblo de Dios, le invito a permanecer durante nuestro estudio. Pero antes de continuar, acompáñenme a orar para pedir al Señor que bendiga la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, te agradecemos en este día que como iglesia podemos venir a ti y ser enseñados por ti. Señor, en esta mañana te queremos rogar que tú nos enseñes, que tú uses esta enseñanza de esta mañana para nutrir a tu pueblo en tu conocimiento. Ayúdanos a no ver esta enseñanza solamente como algo sin sentido. Ayúdanos a poder aprender de ti. Ayúdanos a poder conocer la razón, la forma, el uso con el cual tú has instituido las cosas. Ayúdanos a conocer el verdadero significado, valor e importancia de la cena del Señor. Ayúdanos a venir a tu mesa de una manera digna. Ayúdanos a hacer una correcta administración de la ordenanza. Señor, en esta mañana te rogamos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos dándonos sabiduría para atender a tu palabra. Ayúdanos, Señor, dándome a mí entendimiento para enseñar a tu pueblo y dando a tu pueblo también oídos atentos para atender a tu llamado. Señor, que en esta enseñanza seas tú hablándonos a nosotros, tu pueblo. Ayúdanos, por favor, Padre. Te rogamos que tú hagas esta obra por medio de tu Santo Espíritu en nosotros, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Ahora demos lectura al primer párrafo del capítulo 30. Dice así: la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias, hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para hacer un vínculo, una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Antes de explicar el párrafo de esta mañana, nos es necesario hacer una contextualización de nuestro tema. Hemos venido hablando de que la confesión de fe fue desarrollada como un tratado que buscaba expresar la enseñanza bíblica de una manera sincera y fiel, que ésta surgió posterior y en medio del desvío y la perversión de la Iglesia. Quizá la palabra perversión pueda sonar algo dura, pero ¿cómo podemos llamar a los asesinatos y actos de inmoralidad sexual que eran comunes no en el mundo, sino en la iglesia? La iglesia de aquel momento llegó a un punto donde no estaba interesada en su servicio al Señor. Su único interés eran los lujos, el poder y los placeres. Y para conseguir esto, fueron autores de muchos asesinatos y muchas alianzas deshonestas para conservar su comodidad. No tenían ningún interés sincero en sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no creían en su palabra. Tras años de abuso de la Iglesia, surge lo que se conocería como la reforma doctrinal de la Iglesia o la reforma protestante, donde se buscaba hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Este movimiento fue un evento encabezado por distintos guerreros o héroes de la fe. Estos hombres
No fueron hombres perfectos, pero sí eran hombres con un verdadero deseo, el deseo de seguir al Señor Jesús y atender a su palabra, hombres de fe. Estos hombres fueron los que señalaron el camino de verdad, por el cual la iglesia debía ser dirigida, camino que para los años de la redacción de la confesión se buscó trazar como una guía fiel para los años posteriores de la vida de la iglesia. La confesión no fue un libro que buscaba contradecir las enseñanzas católicas romanas. La confesión, en primera instancia, fue un libro que buscaba interpretar y guiar en la correcta doctrina presentada en las Escrituras, por lo cual la confesión fue y es un libro necesario para la Iglesia. Con esto no me refiero a que su autoridad es igual o superior a la de la palabra, sino que es un libro que busca presentar de manera fiel las enseñanzas de la palabra, tomando como fuente la misma escritura, facilitando así nuestro entendimiento y la comprensión de aquello en lo que nos instruye la palabra. Es necesario conocer esto para nuestra comprensión del capítulo en el que nos encontramos, ya que los escritores de la confesión en el presente capítulo buscaron hacer una presentación bíblica de la ordenanza de la Cena del Señor. Teniendo esto en mente, vayamos ahora a nuestro bosquejo de esta mañana. El tema que presenta el párrafo y que nos ayudará a entender esta enseñanza es retomando la correcta comprensión de la Cena del Señor. Nuestro primer punto es el origen y la temporalidad de la Cena del Señor. Nuestro segundo punto es la función de la Cena del Señor. Y nuestro tercer punto será la aplicación. ¿Cómo debe afectar la correcta comprensión de la Cena del Señor nuestras vidas? Vayamos ahora a nuestro primer punto, el origen y la temporalidad de la Cena del Señor. Dice nuestro párrafo, la Cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Nuestro párrafo comienza explicando cuál es el origen de la ordenanza que estamos estudiando. Nos menciona que la ordenanza de la Cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo. Esta breve declaración tiene la intención de resaltar que los sacramentos observados por la Iglesia de Roma no cuentan con el mismo fundamento escritural, ya que no cuentan con un llamado literal por parte del Señor a ser practicados de forma general por su Iglesia y tampoco fueron apartados por el Señor para expresar su amor, su sacrificio, su entrega por su pueblo. Estas dos ordenanzas, el bautismo y la Cena del Señor, son un evangelio visible. Este significado es algo que es propio de ellas, ya que el Señor las separó con este propósito. Estas dos razones son básicas y fundamentales y nos enseñan que aunque el matrimonio y la ordenación son bíblicas, no pueden ser consideradas ordenanzas, ya que no fueron separadas por el Señor para hacerlo. Las ordenanzas del Señor son solamente dos, el bautismo y la Cena del Señor. Todo su pueblo es y debe ser partícipe de ellas, ya que el Señor las ordenó a su iglesia para que todos los creyentes participaran de ellas. La ordenanza de la Cena del Señor se encuentra ordenada por el Señor de manera explícita en las Escrituras. Nuestro párrafo nos dirige al lugar donde fue instituida, cuando menciona la misma noche en que fue entregado. Estas palabras dirigen nuestra atención a los evangelios. Vayan conmigo, por favor, a Lucas 22, 19, 20. Dice así, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
La orden explícita se encuentra en las palabras, haced esto en memoria de mí. Por medio de esta declaración, el Señor ordena a los discípulos repetir el mismo acto de aquel momento bajo el mismo espíritu, repetirlo entre ellos y con aquellos que habían de creer en Él por medio de ellos. Esto fue entendido por los apóstoles. Ellos reconocieron aquel mandato del Señor como una ordenanza que debe ser celebrada en su iglesia. Esto lo podemos observar en 1 Corintios 11:23, donde el apóstol Pablo explica a los corintios la importancia y significado de la cena del Señor. Al hacer esto, Pablo nos enseña que la cena del Señor era reconocida como una ordenanza del Señor Jesús para su iglesia. Nos enseña que es un mandato bíblico que debe ser celebrado por la iglesia. Pero la cena del Señor, además de ser ordenada por el Señor para su iglesia, también simboliza el nuevo pacto. Mateo 26:17 nos proporciona este dato importante. Nos menciona que la cena fue celebrada durante la Pascua. Mateo nos narra que el primer día de la fiesta de los panes, los discípulos vinieron al Señor Jesús preguntando dónde iban a celebrar la Pascua. Este dato es importante porque la celebración de la Pascua era una de las celebraciones más importantes para el pueblo de Israel. En ella, los israelitas recordaban el día en que el Señor liberó a Israel del yugo de los egipcios. G.A. Packer nos dice que durante esta celebración, el jefe de familia recitaba la historia de Israel. La familia, durante la celebración de la Pascua, se reunía y el jefe de la casa recitaba la historia de Israel a la familia, pero también el líder era el anfitrión de aquella celebración, es decir, quien dirigía a la familia durante la Pascua. En esto, sin lugar a dudas, podemos observar un paralelismo con la celebración judía, en la manera en que el Señor, como la cabeza de su pueblo, celebró la Pascua con sus discípulos. En este acto que nos muestra Mateo 26, vemos la manera tan cercana y fraternal en la cual el Señor hace el partimiento del pan y explica su significado a sus discípulos. Esto tiene una importancia tremenda y sumamente llena de gracia, puesto que el día de la Pascua, sabiendo el Señor que su hora había venido ya, reunió a sus discípulos para celebrar con ellos la Pascua. Pero en esta ocasión, en lugar de relatar el éxodo judío, el Señor explicó el significado real de la Pascua, el significado de aquel evento. El Señor explicó qué era lo que habría de acontecer con él para liberar a su pueblo de sus pecados. El Señor enseñó el éxodo cristiano. El que el Señor haya instituido la ordenanza de la cena el mismo día de la Pascua no fue una coincidencia, sino un acontecimiento soberanamente establecido para señalar lo que sería de él. Ya no habría más necesidad de sacrificio de corderos. El cumplimiento del pacto, el Cordero de Dios ya estaba presente entre los hombres y sería sacrificado como ofrenda agradable al Padre para el perdón de nuestros pecados. El Señor instituyó esta ordenanza poseyéndola de este importante significado. La Pascua judía estaba siendo confirmada y explicada de manera gráfica y personal por el Cordero Pactual, y una vez siendo interpretados por el Verbo de Dios y efectuados por el Hijo del Hombre, es decir, por nuestro Señor Jesucristo, el Señor da a su iglesia la ordenanza de la Cena del Señor, la ordenanza que confirma y nos recuerda nuestra relación pactual con nuestro Señor Jesucristo. Mateo también nos proporciona información sobre la temporalidad de la ordenanza. Vayan conmigo a Mateo 26:29, por favor. Dice así, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el pasaje vemos que el Señor instituye la cena y ordena que sea celebrada en su memoria por sus discípulos. Pero ahora
Con estas palabras se nos menciona que debe ser realizada en su memoria hasta que Él vuelva. De esta manera, la temporalidad de la ordenanza es hasta la segunda venida del Señor, por lo cual la celebración de la cena, mientras estudiamos este aspecto de la temporalidad, no solo nos refiere a la muerte de nuestro Señor, sino que también nos enseña que posterior a su ascensión, la Iglesia debe guardar esta ordenanza con el deseo ferviente de su segunda venida. Habiendo tratado nuestro primer punto, ahora nos es necesario avanzar al segundo, la función de la cena del Señor. Este segundo punto trata con un segundo problema. El problema tiene que ver con lo que es, con lo que significa y con lo que logra la cena del Señor. La Iglesia de Roma, no solo durante aquel periodo, sino aún en la actualidad, observa la ordenanza de la Cena del Señor como un sacrificio. El Catecismo Católico dice que la Cena del Señor es un santo sacrificio que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Sin embargo, el problema que se presenta constantemente, no solo aquí, sino en la teología romana, es que otorgan al sacramento lo que le quitan a Cristo. En este caso, el sacrificio que Cristo mismo hizo y realizó por su pueblo es conferido al sacramento. De ahí que se derivan una serie de errores doctrinales como la transustanciación, que el pan y el vino cambian de sustancia y vienen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, pero conservando sus mismas propiedades. Esto es un gravísimo error, ya que incluso va en contra al sentido original por el cual el Señor instituyó la ordenanza. El pan y el vino son los elementos utilizados por el Señor para señalar y presentar de manera gráfica lo que Él hizo por nosotros, pero estos nunca vienen a ser el reemplazo o sustituto ni de su obra ni de su persona. La cena del Señor Jesucristo no es un sacrificio, no es una misa, es un memorial de su entrega por su pueblo, de su amor y de nuestra relación pactual con Él. No obstante, nuestro párrafo sí señala la función de la ordenanza, cuando dice, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. La confesión, por medio de esto, nos muestra la verdadera función de la ordenanza. En primer lugar, fue dada para la confirmación de nuestra fe. Por medio de la cena, aquella persona que ha confesado a Cristo como su Señor participa de los elementos, reconociendo con un santo entendimiento el significado de ellos. Y es esta participación utilizada por el Espíritu Santo para traer seguridad personal al creyente de que es un miembro del nuevo pacto, un discípulo por quien Cristo se ha entregado. Él no es un esclavo del pecado, él es un verdadero hijo de Dios. Esta confirmación es dada en la ordenanza por medio de la obra del Espíritu de Dios. En segundo lugar, para nuestro crecimiento en la fe. La ordenanza también es utilizada por el Espíritu Santo para obrar nuestro crecimiento espiritual. Comúnmente, la ordenanza es vista como un acto repetitivo y generalmente es tomada sin ningún discernimiento, y esto puede ser producto de la niñez espiritual. Pero en esta enseñanza les quiero mostrar algo. La ordenanza es en sí misma utilizada como un medio de gracia para obrar el crecimiento espiritual del creyente. Pues si nosotros en verdad contemplamos las cosas en su sentido real, en su significado original y en su correcto uso, no podemos contradecir el que la cena del Señor es un verdadero alimento espiritual, que es comido para y durante el crecimiento de nuestra fe.
De hecho, durante nuestro crecimiento es que vamos a poder apreciar de manera más clara su valor e importancia. En tercer lugar, para la obediencia en la fe. En este respecto, Pablo nos advierte del comer indignamente de la cena en Primera de Corintios 11:27. El comer indignamente puede ser referido en distintos aspectos. El comer indignamente es, en primer lugar, de acuerdo con Pablo, el hacer un mal uso o administración de la ordenanza. Una administración contraria al modelo bíblico, no solo por la administración a pecadores no arrepentidos, sino también por el pecar durante la partición del pan y el vino, como lo fue en el caso de la iglesia de Corinto. En segundo lugar, es el menospreciar el significado de la ordenanza, no reconocer o incluso desacreditar el valor de la cena del Señor. Ambos actos son pisotear la importancia de la obra del Señor. Ahora, ¿cómo fue que la iglesia de Corinto llegó a este punto? Los capítulos que preceden el capítulo 11 de la epístola a los Corintios nos muestran el trasfondo. Gran parte de las prácticas de la iglesia no eran conforme a la fe, eran actos de desobediencia. Y la epístola se desarrolla como la instrucción apostólica de Pablo, por medio de la cual el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, redacta la carta y en ella reprende a la iglesia acerca de todos estos actos pecaminosos, con el propósito de que corrijan su camino. Y es esta exhortación del apóstol la que es dada a la iglesia de todos los tiempos. La exhortación de no participar de la cena de manera indigna, ya sea menospreciando su significado o practicando y cometiendo pecados de forma deliberada. Lo contrario a esto se resume en una palabra: obediencia. La cena del Señor recuerda nuestra relación pactual con el Señor. Es una relación de amor a Él y a su voluntad revelada, y este amor es expresado en la obediencia. El creyente, cuando participa de la cena, está expresando no solo que cree en Cristo, sino que se pertenece a Él, que le ama y le sirve, que está comprometido totalmente con Él, con la obediencia a su Señor. Cada que participa de la cena, confiesa y se compromete a ello. Y por último, para la comunión en la fe. En la cena, el pueblo de Dios, la iglesia local, se reúne. Todos los creyentes como hermanos comparten los elementos del pan y el vino. El Señor no dio la ordenanza a un apóstol en particular y le dijo: haz uso de ella a solas en tu casa. El Señor dio la cena para que toda su iglesia participara de ella, cada vez que estuvieran reunidos, y que lo hicieran en memoria de Él. Entonces, ese cuarto punto nos enseña lo que hemos venido hablando durante la enseñanza, que la cena fue dada como una ordenanza para que participara de ella toda su iglesia y que al hacerlo fuera en comunión. Estos cuatro puntos nos enseñan cuál es la verdadera función de la cena. La cena no es un sacrificio por el pecado. La cena del Señor no se ofrece como un sacrificio hecho de nueva cuenta. La cena del Señor no es sacrificar de nueva cuenta el cuerpo de Cristo, y tampoco existe una transustanciación. La cena es un memorial de la entrega de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, de su amor y de nuestra relación pactual con Él. Pasemos ahora a nuestra aplicación. ¿Cómo debe afectar la correcta comprensión de la cena del Señor nuestras vidas? El participar de la cena del Señor Jesucristo, al igual que no es un sacrificio, tampoco es un asunto que carece de importancia. La enseñanza de este día nos ha mostrado que la cena del Señor Jesucristo es un memorial de su entrega por su pueblo, de su amor y de nuestra relación pactual con Él. Y esto nos llama a nosotros a discernimiento, un discernimiento personal y real. ¿Cómo estamos caminando?
¿Estás andando conforme a la fe? Si no es así, este discernimiento debe de buscar un sincero arrepentimiento que se manifiesta en el abandono del pecado y en la búsqueda de la comunión con Dios. Si tú ves que tu caminar no es conforme a la fe, no solo debes abstenerte de participar de la cena, sino que debes de buscar ayuda para abandonar el pecado de una manera real. Debes confesar tu pecado y buscar la guía de Dios por medio de la ayuda y el consejo pastoral. Una segunda forma en la que el discernimiento debe ser aplicado en relación a la ordenanza es contemplando bajo la enseñanza provista en esta mañana el significado de la cena. La cena del Señor Jesucristo es un memorial de su entrega por su pueblo, de su amor y de nuestra relación pactual con Él. De manera que, cuando nosotros participamos de ella, anunciamos la muerte de nuestro Señor. Pablo hace una correcta relación al relacionar la muerte de nuestro Señor junto con el juicio, ya que a los que menosprecien la muerte de nuestro Señor, la cual es expresada o representada o enseñada en la cena del Señor, solamente le aguarda el juicio. Esta advertencia de Pablo fue dada a los corintios. Y en esta mañana, mientras yo lo menciono a ustedes, iglesia, y a mí, sin duda la advertencia causa temor. Pero este temor no debe ser en nosotros un temor hipócrita, un temor que ama al pecado y al mismo tiempo quiere beber de las bendiciones de Dios. Debe ser un temor reverente que vigila y busca guardar con sincera santidad la ordenanza, por el hecho de lo que ésta representa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra del juicio de Dios por nuestros pecados, y el anuncio que estimula a nuestros espíritus con referencia a su segunda venida. Sea el Señor ayudándonos a crecer en santidad, en obediencia, en diligencia y a poder participar de su mesa de una manera digna, no como Judas, sino como verdaderos discípulos. Sea el Señor abriendo bien nuestros ojos para observar con verdad las riquezas que nos ha dado en nuestro Señor y dándonos un corazón sincero que se deleite en ellas. Amén. Acompáñenme ahora a orar para que el Señor nos bendiga. Señor, te agradecemos por la enseñanza de esta mañana. Te agradecemos porque por medio de ella tú nos has mostrado lo que es tu mesa, lo que es la cena del Señor. No se trata de un acto repetitivo, no se trata de un acto sacrificial donde se vuelve a ofertar el cuerpo de Cristo. Tampoco se trata de una transformación de los elementos o un cambio en su sustancia. No se trata de todo esto, Señor. Todo esto han sido errores que han sido acogidos a través de los tiempos, a través de los años. Pero nosotros, tu iglesia, reconocemos qué es la cena del Señor. Tú nos lo has enseñado en este día. Nos has enseñado que la cena, tu santa cena, es una ordenanza que tú diste para tu pueblo. Y que en esta ordenanza tú utilizaste el elemento del pan y del vino para enseñar a tu pueblo lo que tú habrías de hacer por nosotros. Que tú te entregarías por nosotros, que tu cuerpo sería quebrado, sería partido como lo fue el pan, y que tu sangre sería derramada por nuestros pecados. Y tú, Señor, nos diste tu cuerpo. No nos lo diste en el pan y el vino, sino que nos lo diste en una manera real, física, personal. Lo diste por tu pueblo, lo diste como ofrenda agradable al Padre. De esa manera, tú en un único evento diste tu cuerpo a tu pueblo. Y nosotros creemos en esto. Señor, nosotros confesamos esto. Nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados.
Y venimos a ti porque creemos en ti y te amamos. Y queremos seguirte, Señor. Ayúdanos a hacerlo con fe sincera. Ayúdanos, Señor, a abandonar el pecado, a abandonar el mundo y a seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a que cuando nosotros tomamos el pan y el vino, hagamos memoria de tu muerte. Y también anímanos y ayúdanos a crecer en fe por medio de esta ordenanza. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe y a guardar con toda expectación, con toda, con toda esperanza tu segunda venida, Padre. Te rogamos estas cosas, Señor. Te rogamos que en este día tu pueblo se vaya nutrido por esta enseñanza. Y, Señor, que nosotros, si así tú lo quieres y nos has llamado para esto, podamos hacer una correcta administración de tus ordenanzas. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos a ser buenos administradores, a guiar con sinceridad, en verdad, a tu iglesia. Te rogamos estas cosas y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra del Señor. Si tienen alguna duda, desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento o la confesión de fe de 1689, o tienen algún motivo de oración, pueden llamar al pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros. Y con todo gusto los atenderemos. El Señor los bendiga.